Buenas tardes, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. Este video es sobre mi trabajo de titulación previa a la obtención del título en Ingeniero de Medio Ambiente. El tema es evaluación del compost a base de residuos del plátano para el mejoramiento de la calidad del suelo. Los autores de este trabajo son Manuel Eduardo Lor Fran y quien se dirige a ustedes, Jonathan Paul Hidalgo Crespo. El tutor de este trabajo de investigación es el ingeniero Carlos Ricardo Delgado Villafuerte. Capítulo 1. Antecedentes. Planteamiento y formulación del problema. Los residuos son un grave problema a nivel mundial por diferentes factores, como cuáles son la sobrepoblación y las actividades humanas y el consumismo. En la actualidad los suelos de producción de plátano se encuentran amenazados debido al uso de tecnologías inadecuadas para contrarrestar el ataque de enfermedades. En el Ecuador, la agricultura es una gran fuente de trabajo que está al alcance de todas las personas. De esta manera se generan masas incalculables de residuos. Muchos de estos terminan en botaderos de basura o se los queman a cielo abierto. Por ende, esto provoca daños ambientales y atraen enfermedades. Dentro de la provincia de Manabí, en esta zona es donde se da en mayor volumen estas actividades agrícolas, principalmente en el cultivo del plátano, donde se puede encontrar fácilmente estos residuos que son generados por estas bananeras, en la cual ellos no hacen un manejo adecuado para estos residuos. Dentro de la bananera, la estancilla, el plátano es un recurso natural que no es explotado en su totalidad. Por lo general, se generan muchos residuos y estos no son aprovechados en su totalidad por las empresas o por los agricultores. Por lo general, lo que hacen con estos residuos es a la quema a cielo abierto o llevarlos al vertedero ubicado en la vía Tosagua. Por lo antes mencionado, se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo influye el compostaje a base de residuos de plátano en el mejoramiento de la calidad de suelo de los cultivos del plátano? Esta problemática se da por falta de información de los agricultores y de las empresas, quienes no conocen técnicas para un manejo adecuado de estos residuos. Justificación. En países de América Latina están enfocados en encontrar soluciones que nos permitan a corto o largo plazo un buen manejo de estos residuos y su uso de materia prima en la elaboración del compost. En la industria agrícola es la principal fuente de generación de residuos sólidos, tales como, dentro de esos residuos podemos encontrar tallos, raíces, hojas u otras partes de la planta que no son utilizadas en estos procesos. Se desconocen las distintas tecnologías que existen para el aprovechamiento adecuado de los residuos agrícolas. Los agricultores por lo general no aprovechan de manera eficaz, ya que ellos estiman que este manejo tiene un gran costo. Las hojas, los tallos contienen niveles importantes de celulosa, mientras que el resto del fruto presentan en su composición gran cantidad de micronutrientes. Justificación. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, 2017-2021. Objetivo 6, Política 6.3. ¿De qué habla el Plan Nacional? Impulsa a la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos que permitan satisfacer la demanda nacional con respecto a las formas de producción local
y con pertinencia cultural. Apoya el fomento de una agricultura sustentable que integre los distintos sistemas productivos y respete las áreas bajo sistemas de protección para garantizar la soberanía alimentaria con base en buenas prácticas y principios agroecológicos basados en la premisa de no agotar los recursos naturales productivos como el suelo y el agua. Se plantea enfocar el aprovechamiento de todos los residuos de la producción de plátano, para así poder realizar un compost a base de residuos del plátano y poder demostrar cómo se puede realizar una agricultura sostenible. De esta manera podemos mejorar la calidad de los suelos en los cultivos de cosecha. Objetivos. Objetivo general. Evaluar el compost a base de residuos de plátano para el mejoramiento de la calidad del suelo en los cultivos de plátano. Dentro de los objetivos específicos tenemos 4. El primero, fundamentar con base a consideraciones y metodológicas el estudio. El segundo, analizar la calidad del suelo para el cultivo del plátano. Tercer objetivo específico, elaborar compost con diferentes combinaciones de residuos del plátano. Cuarto y último objetivo específico, evaluar el suelo luego de la aplicación del compost para verificar el mejoramiento de la calidad del suelo. Por lo cual nosotros nos hemos planteado la siguiente hipótesis. El compost elaborado a partir de los residuos del plátano influye en el mejoramiento de la calidad del suelo dentro de los cultivos de cosecha. Capítulo 2. Marco teórico. El plátano es una planta herbácea que crece hasta 6 metros de altura, de un tronco fuerte, cilíndrico y suculento. El plátano representa el 2.7% de los cultivos dentro del Ecuador. Es un fruto de clima tropical. Una vez que cortamos el árbol de plátano, inicia un proceso de maduración, ocasionando que cada año se pierda del 30 al 50% de la cosecha, por lo que se debe buscar métodos alternativos y tecnológicos para darle un mayor uso y un mejor aprovechamiento. Composición química del plátano. El plátano tiene una de las características generalmente igual que a la fruta, es decir, tiene el mismo valor nutritivo, pero radica fundamentalmente en su contenido de carbohidratos. Vamos a hablar de la composición química. De agua tienen un 69.58%, de almidón un 15.37%, celulosa un 7.54%, sacarosa 9.36%, dextrosa un 1.82%, gomas 0.67%, tanino 0.06%, proteínas 2.1% y cenizas 0.76%. Importancia de la materia orgánica en el suelo. Los abonos orgánicos tienen diferentes efectos y beneficios en las propiedades físicas del suelo, como cuáles mejoran su estructura, disminuyen la densidad aparente, aumentan la porosidad, aumentan la aireación, infiltración y la retención de agua es mayor. Abonos orgánicos. Todo material de origen orgánico que se pueda descomponer por la acción de microorganismos y del trabajo del ser humano, incluyendo además
organismos presentes en los excrementos de animales y al trabajo de microorganismos específicos que ayuden a mantener la fertilidad del suelo. Influencia del uso del suelo sobre el compost, cómo beneficia las características del suelo. Incrementa la capacidad de retención de humedad. Se considera que la materia orgánica, debido a su alta porosidad, es capaz de retener una gran cantidad de agua. Mejora la porosidad del suelo, la cual facilita la circulación de agua y de aire a través del perfil del suelo. Parámetros esenciales para un óptimo proceso de compostaje. Los parámetros de seguimiento son los siguientes. Tenemos temperatura, humedad, pH, aireación y espacio al aire libre. Capítulo 3. Desarrollo metodológico. Ubicación y duración. Este trabajo de investigación se ejecutó en el vivero de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, ubicada en el sitio El Limón de la ciudad de Calceta, del Cantón Bolívar, de la provincia de Manabí. Tuvo una duración de 9 meses a partir de la etapa de ejecución. Métodos. Tenemos el método descriptivo. Este método expresa la realidad de la situación del problema en estudio. El método exploratorio. Este de aquí nos da pautas para la solución del mismo. Tenemos el método inductivo, el cual nos permite realizar conclusiones de manera general. El método bibliográfico. Este tiene como base el razonamiento empleado por el investigador. Dentro de este trabajo de investigación se aplicaron dos técnicas. La primera técnica, recopilación de datos. Esta fue para el estudio en cuanto al beneficio y mejoramiento a la calidad de suelo. Aplicamos la técnica de observación directa, la cual nos permite dar una alternativa para aprovechar los residuos en un fundamento de economía circular. Variables. Variable independiente. Calidad del suelo en los cultivos de plátano. Variable independiente. Compost a base de residuos de plátano. Diseño experimental. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 3 repeticiones, medidas en el tiempo en el cual se obtuvo de 15 unidades experimentales. Factores en el estudio. Tenemos la variable A, que es el mejoramiento de la calidad del suelo, y la variable B, que es el porcentaje de microorganismos eficientes. Dentro del manejo del experimento tenemos 3 actividades. Actividad 1. Revisión de la información científica para el fundamento del marco teórico. Actividad 2. Elaboración de documento de fundamentación de marco teórico. Actividad 3. Producción de un artículo de revisión con base a fundamentación. Dentro del análisis de las muestras del suelo pretratamiento tenemos 3 actividades. Actividad 1, analizar el suelo. Actividad 2, toma de muestras de agroquímicos. Y actividad 3, análisis en laboratorio. Dentro de la elaboración del compost con diferentes mezclas del residuo del plátano tenemos 4 actividades. La actividad 1, acumulación de la materia prima para la elaboración del compost. Actividad 2, pesado de los sustratos para ser distribuidos en cada tratamiento. Actividad 3, montaje de las composteras en el vivero de la carrera de Ingeniería Ambiental. Actividad 4,
Práctica del volteo y riego manual. Son 5 actividades. La actividad 5 y última es el control físico durante el proceso del compostaje. Tenemos la fase 4, análisis de las propiedades del compost para un posterior uso en el suelo. Tenemos 3 actividades. La actividad 1, registro químico durante el proceso de compostaje. Actividad 2, evaluación del compost en su estado de madurez. Y la actividad 3, calidad del compost. Capítulo 4, resultados y discusiones. Fase 1, fundamentación de las consideraciones y metodologías del estudio. Se analizaron los lineamientos del cultivo de plátano en altas densidades como sistema de producción sostenible, determinado a una temperatura de 28 a 33 grados centígrados, una precipitación promedio de 8 a 6 milímetros anual, con un suelo franco arcilloso arenoso, un pH de 7.49, una humedad relativa de 68 para que las plantas tengan un desempeño productivo y fisiológico. Según el análisis de los suelos de las parcelas demostrativas estudiadas, en su mayoría representan una textura arcillosa y un pH muy ácido, siendo indispensablemente la adición de abonos orgánicos. La combinación de compost y fertilizantes es una buena opción para incrementar los componentes del rendimiento en el cultivo del plátano y reducir la carga química del suelo. Por su parte, el compost es usado como una fuente de nutrientes. No es buena opción para alcanzar rendimientos adecuados en el cultivo de plátano. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. La fundamentación ha sido de gran ayuda para fortalecer los conocimientos sobre las variables del tema de investigación. Toda la información recopilada ayuda a los agricultores y a las empresas sobre el manejo de combinaciones de fertilizantes químicos y orgánicos, aplicando las buenas prácticas agrícolas y ambientales, ya que al utilizar el propio residuo de cultivo de plátano como compost para mejorar lo que es la calidad del suelo. Este principio nos respalda lo de la economía circular, que consiste en darle otra oportunidad de vida a un producto que por lo general los agricultores y las empresas lo consideran como un desecho. Gracias.